Bienvenido de nuevo a Hablamos Islam, tu verdadera alternativa para aprender y conocer del Islam y los musulmanes, aquí por Tiva TV, la alternativa. Bueno, vamos a entrar ahora a un tema bien importante. ¿En qué creemos los musulmanes? ¿Cuáles son los fundamentos básicos de esa fe? Pues por ser una fe abrahámica y monoteísta, por supuesto, creemos en un solo Dios, que Dios es uno y único. En el Islam no tenemos imágenes ni fotos para describir a Dios, porque nadie ha visto a Dios. Pero sí el Sagrado Corán está llenísimo de atributos de Dios, a través de los cuales lo conocemos. El nombre propio de Dios, del Ser Supremo en el idioma árabe, es Allah. Atributos que Allah tiene son muchísimos, son infinitos como Él. Pero por ejemplo, Ar-Rahman, el eternamente compasivo. También está Ar-Rahim, el infinitamente misericordioso. Por eso cada vez que recitemos el Sagrado Corán o empezamos algo importante, decimos Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, el eternamente compasivo, el infinitamente misericordioso. Uno de los atributos importantes de Dios, además de Ar-Rahman y Ar-Rahim, es Al-Qayyum, el autosuficiente. Quiere decir que Dios es totalmente independiente de la creación. Por lógica, tiene que ser así. Si Él existía siempre y Él es el creador de la creación, Él existía antes de la creación. Por lo tanto, es imposible que Él necesite de algo o de alguien dentro de la creación. Él es totalmente autosuficiente. Él es independiente de la creación y toda la creación necesita y depende de Él. Por lo tanto, cosas como, por ejemplo, el beber, el comer, el dormir, son cosas que nosotros no atribuimos con Dios. Decimos que a Dios no le pertenecen estas cosas. Dios no come, no duerme y Dios no se cansa, no bebe. También el mero hecho de estar dentro del espacio y el tiempo es imposible para Dios, porque el tiempo y el espacio son una limitación y Dios está por encima de todo esto. ¿Sabes? Me gustaría compartir contigo una historia que pasó con el profeta Moisés. Que la paz y bendiciones de Allah sean con él y todos los mensajeros de Dios. Un día el profeta Moisés le dijo a Dios, Dios, ¿tú duermes? Allah no le contestó directamente a Moisés, pero le dijo, Moisés, llévate una botella de cristal y te vas para tal y tal sitio y te paras allí hasta que te diga. El profeta Moisés siguió la orden de Dios, se llevó una botella de cristal y se paró en el sitio indicado. Al paso del tiempo, el profeta Moisés se cansó. Cuando se cansó, durmió. Y cuando durmió, se le cayó la botella de cristal y se rompió en cantos. Ahí Allah le reveló, Moisés, si yo me duermo, esto es
lo que le pasaría a la creación. Dios no duerme, Dios no se cansa, Dios no puede estar dentro del eje del espacio y el tiempo, porque todas estas cosas son limitaciones y Dios no es limitado. El Islam nos enseña, si creemos en un solo Dios, el autosuficiente, el viviente, el eterno, el poderoso, entonces concluimos que tiene que haber un solo mensaje. Un solo Dios, por lo tanto, un solo mensaje. Porque este mensaje fue revelado desde los tiempos de Adán, que la paz de Dios sea con él, hasta el profeta Muhammad, hasta el final de los tiempos. Si hay un solo Dios, por ende, por consiguiente, en conclusión, tiene que haber un solo mensaje. Y este es el mensaje que Dios ha revelado a sus enviados y mensajeros que Él eligió de entre los hijos de Adán, para que sirvan como modelo a seguir. ¿Por qué Dios eligió a seres humanos como modelo, llamados profetas o enviados de Dios, y no ha elegido a ángeles para que traigan su mensaje? Ajá, porque si Dios elige a un ángel para que te traiga el mensaje, lo primero tú y yo vamos a decir, nosotros no somos ángeles, no estamos hechos de lo mismo, no tenemos los mismos sentimientos, no operamos de la misma forma y vamos a protestar esto. Y esto es cierto. Por eso que Allah en el Sagrado Corán dice que Él ha elegido a seres humanos para que lleven su mensaje y sirvan de modelo entre la humanidad. Y Él protegió a estos seres humanos del error y la equivocación en la transmisión de su mensaje, para que sirvan como modelo a seguir. Por lo tanto, hay un solo Dios, hay un solo mensaje que Dios reveló a la humanidad y hay una sola familia de enviados de Dios. Todos los mensajeros de Dios, profetas de Dios, han predicado lo mismo desde Adán hasta el profeta Muhammad, hasta el final de los tiempos, porque no tiene sentido que sea lo contrario. Por eso, cuando leemos la historia de Jesús en el Corán y otros textos sagrados, encontramos que Jesús también dice: no vine para cambiar las leyes de los profetas, ni una tilde se cambiará hasta que se acabe el mundo. Abraham adoraba a un solo Dios y le pedía a ese Dios. Moisés, lo mismo. Moisés enseñó: oye Israel, Dios es nuestro Señor, Dios uno es. Cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, Él contestó: oye Israel, Dios es nuestro Señor, Dios uno es. Así el fundamento más básico del Islam se concentra en la unicidad de Dios, en el número uno. Un solo Dios, un solo mensaje y una sola familia de enviados de Dios. Por eso en el Islam es artículo, es mandatorio de nuestra fe creer en todos los mensajeros de Dios. Si uno no cree en Moisés, sale inmediatamente del Islam, deja de ser musulmán. Si uno niega a Jesús, también
sale inmediatamente del Islam. Y nosotros visualizamos esa tradición profética como una carrera de relevo, con la batuta, como dicen por allí. Cada profeta de Dios levantaba la bandera de la fe. Esa bandera de fe declaraba que hay un solo Dios digno de adoración, el eterno, el viviente, el autosuficiente, el creador, el omnisciente. Cuando ese profeta se iba o moría, entonces entregaba esa bandera de fe al próximo. Moisés la entregó a Jesús, que la paz de Dios sea con ellos dos, y nosotros creemos como musulmanes que Jesús la entregó al profeta Muhammad. El profeta Muhammad vivió unos 700 años después de Jesús y trajo el mismo mensaje, el mensaje de adorar a Dios, de pedirle únicamente a Dios. Jesús le pedía a Dios y siempre hacía recordar a la gente, diciendo que no sea mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Jesús le pedía a Dios y Dios siempre le contestaba. De igual forma, el profeta Muhammad. Jesús fue enviado en una época donde vivían muchos marginados, mucha injusticia, muchos problemas sociales. De igual forma, el profeta Muhammad vino a apoyar a los marginados. Por ejemplo, en la sociedad arábiga en la cual nació el profeta Muhammad, se adoraba a muchos ídolos. El profeta vino a decir: adorad al Creador. No adoren a ídolos que hacían con sus propias manos de madera y piedra y otros materiales. El profeta Muhammad vino a hacer justicia. Él decía: todos los seres humanos son los hijos de Adán y todos son iguales. En una época que había muchos esclavos. Por eso que en el Sagrado Corán vino el profeta para expiar los pecados liberando esclavos. Una de las cosas importantes que el profeta Muhammad también trajo, la igualdad para las mujeres. El profeta decía que los hombres y las mujeres son iguales. Me toca la pausa, te prometo que regreso pronto.